hace falta para que un chico con una voz poderosa se convierta en una de las estrellas más inolvidables del K-pop? Antes de los conciertos agotados, antes de las multitudes gritando, antes de que su nombre quedara unido a uno de los grupos más grandes de la historia del pop coreano, Baekhyun era solo un joven soñador con una voz demasiado grande como para quedarse escondida. Mucho antes de que el mundo lo conociera como la estrella brillante y carismática de EXO, era un chico persiguiendo la música con ese tipo de determinación que desde fuera no siempre se ve dramática, pero que puede cambiar una vida entera. Byung Bae-kyun nació el 6 de mayo de 1992 en Bucheon, Corea del Sur, y desde muy temprano la música nunca fue solo un hobby. Era algo más profundo, algo instintivo. Mientras muchas personas descubren su pasión poco a poco, Baekhyun parecía avanzar hacia el canto con un hambre natural. No solo le interesaba la música, quería vivir dentro de ella. A medida que creció, esa pasión se hizo todavía más fuerte. Entrenó su voz, afiló sus instintos de performance y empezó a construir la base de lo que más tarde se convertiría en una de sus mayores armas: la capacidad de hacer que la gente sienta algo casi al instante. Incluso antes de la fama, incluso antes del entrenamiento idol, ya había algo especial en la forma en que Baekhyun se movía por el mundo. Tenía energía, tenía confianza y sobre todo tenía presencia. Esa presencia importaba, porque en un mundo como el K-pop, el talento por sí solo nunca basta. Hay incontables jóvenes que saben cantar, bailar y soñar. Lo que separa a los pocos que logran subir es esa chispa que no siempre se puede enseñar, la chispa que hace que la gente mire dos veces. Baekhyun tenía esa chispa, pero tener potencial y convertirlo en realidad son dos cosas muy distintas. Como tantos futuros idols, su camino hacia el estrellato no se construyó en línea recta. Exigió timing, presión, sacrificio y la voluntad de lanzarse a una industria que podía ser tanto deslumbrante como despiadada. Por cada historia de éxito, hay cientos de trainees que nunca llegan a debutar. Por cada estrella, hay años de incertidumbre escondidos detrás del foco final. Baekhyun entró en ese mundo sabiendo que nada estaba garantizado. Uno de los puntos de giro más importantes de su vida temprana llegó cuando un representante de SM Entertainment se fijó en él. Para un joven con ambición y talento, ese momento lo cambió todo. SM no era cualquier empresa, era uno de los nombres más poderosos del K-pop, conocido por construir estrellas, marcar tendencias y mantener estándares brutalmente altos. Ser visto por SM significaba oportunidad. También significaba entrar en un sistema donde solo los más fuertes, los más inteligentes y los más adaptables podían sobrevivir. Y Baekhyun estaba a punto de ser puesto a prueba en todos esos sentidos. Porque una vez que entró al sistema de trainees, el sueño dejó de ser abstracto, se volvió real, competitivo, agotador. Cada día pasaba a ser una prueba de que merecía estar allí. Cada habilidad tenía que mejorar, cada debilidad debía corregirse. Cada momento llevaba la presión de una pregunta aterradora: ¿de verdad iba a lograrlo? Ese fue el comienzo de la verdadera transformación de Baekhyun. La sonrisa luminosa, el encanto escénico aparentemente effortless y la confianza de la que después se enamorarían los fans no aparecieron por accidente. Se construyeron a través de la presión, la ambición y el miedo silencioso a quedarse atrás en una industria que nunca espera a nadie. Y en el siguiente capítulo, esa presión solo se volvería más intensa, porque antes de convertirse en una de las estrellas más reconocibles de EXO, Baekhyun primero tuvo que sobrevivir la realidad brutal del entrenamiento, el debut y la pelea por destacar dentro de un grupo destinado a cargar con expectativas enormes. Una vez que Baekhyun entró a SM Entertainment, el sueño dejó de sentirse lejano y empezó a sentirse peligroso. Esto ya no trataba de amar la música desde lejos.
Ahora se trataba de sobrevivir a uno de los sistemas más exigentes del K-pop, un mundo donde el talento podía hacer que te notaran, pero solo la disciplina, la adaptabilidad y la fortaleza mental podían mantenerte avanzando. Para Baekhyun, convertirse en trainee significó entrar en una máquina diseñada para crear estrellas, pero también en una máquina que eliminaba en silencio a cualquiera que no pudiera seguir el ritmo. Y la presión fue inmediata. En SM nada era casual. Cada performance importaba, cada debilidad era visible, cada día era un recordatorio de que el debut no estaba prometido para nadie. Los trainees no solo se preparaban para cantar o bailar, competían por un futuro. En un entorno así, incluso las personas con talento pueden empezar a dudar de sí mismas. Baekhyun tenía la voz. Eso estaba claro. Incluso desde muy temprano tenía un tono que destacaba, suave, emocional, poderoso y lo bastante flexible como para cargar tanto intensidad como delicadeza. Pero el K-pop no premia una sola fortaleza. Un idol tiene que ser más que un cantante. Tiene que performar, conectar, adaptarse y de alguna manera seguir siendo magnético bajo un escrutinio enorme. Baekhyun tuvo que aprender todo eso muy rápido. Lo que volvió su camino especialmente intenso fue el timing. A diferencia de trainees que pasan muchos años dentro del sistema, Baekhyun entrenó durante un periodo relativamente corto antes de debutar. Eso suena impresionante ahora, pero también significó que tuvo menos tiempo para prepararse antes de ser empujado hacia uno de los lanzamientos más grandes de su vida. No hubo una transición cómoda. No hubo una introducción lenta. Lo estaban moldeando para un debut que cargaría con expectativas enormes desde el primer momento. Y entonces llegó EXO. Cuando SM presentó a EXO, el grupo no fue posicionado como algo pequeño o experimental. Fue construido para sentirse grande, un acto nuevo y ambicioso con una alineación numerosa, un concepto fuerte y una atención inmensa ya girando a su alrededor. Ese tipo de debut puede ser emocionante, pero también trae un efecto secundario brutal. Cada integrante es comparado, juzgado, rankeado y observado de inmediato. Para Baekhyun, eso significó algo muy rápido. Tenía que destacar dentro de un grupo lleno de miembros que ya destacaban. Y eso no era fácil. EXO tenía visuales, performers fuertes, personalidades distintivas y una curiosidad pública enorme rodeándolo. En un grupo así, es fácil que al principio varios miembros se mezclen en la percepción del público. Pero Baekhyun tenía algo que atravesaba el ruido. Su voz hacía más que sostener el sonido de EXO, ayudaba a definirlo. Había emoción en ella, confianza en ella y un brillo que hacía que incluso las canciones complejas se sintieran vivas. Aún así, el debut nunca trata solo de talento, también trata de presión. La primera era de EXO vino con expectativas gigantes, una atención pública intensísima y el desafío de demostrar que el grupo merecía todo el hype. Baekhyun ya no peleaba solo por un puesto, ahora formaba parte de algo mucho más grande, y con eso llegó la presión de rendir cada vez, sin margen. Pero debajo de toda esa presión, algo importante empezó a quedar claro. Baekhyun no solo estaba sobreviviendo a la era de debut de EXO, se estaba convirtiendo en uno de sus rostros más inolvidables. A medida que EXO se hacía más grande, también lo hacía el reflector alrededor de Baekhyun. Al principio se le conocía sobre todo como uno de los vocalistas más fuertes del grupo, pero no tardó mucho en quedar claro que su atractivo iba mucho más allá del canto. Baekhyun tenía ese tipo de energía que hace que una performance se sienta instantáneamente más viva. Podía ser juguetón, intenso, emocional o effortless cool, a veces dentro del mismo escenario. Y en una industria llena de idols impecablemente pulidos, esa capacidad de sentirse dinámico hizo que destacara muy rápido. Ese fue el periodo en que EXO dejó de ser solo un grupo rookie prometedor. Se estaban convirtiendo en un fenómeno.
Con cada comeback, la popularidad del grupo explotaba. Su música estaba en todas partes, la fanbase seguía creciendo y los miembros se estaban convirtiendo en algunos de los rostros más reconocibles del K-pop. Pero incluso dentro de un grupo tan poderoso como EXO, Baekhyun logró construir una identidad propia. Eso es lo que volvió su ascenso tan impresionante. Ya no era solo uno de los miembros, se estaba convirtiendo en Baekhyun. Una gran parte de eso venía de su voz. En las canciones de EXO, sus vocales muchas veces cargaban el centro emocional. Podía hacer que una línea se sintiera dramática sin sonar forzado. Podía pasar de la suavidad al poder con tanta naturalidad que el oyente quedaba atrapado antes de darse cuenta. Su voz no era solo técnicamente fuerte, era memorable. Y en la música pop, memorable lo es todo. Pero no se trataba solo del sonido. Baekhyun también tenía un carisma que funcionaba más allá del escenario. Los fans amaban su personalidad, su humor y la forma en que podía sentirse accesible y al mismo tiempo más grande que la vida. Esa dualidad se volvió una de sus mayores fortalezas. Podía verse pulido como un idol top tier y de pronto actuar de forma caótica, juguetona e increíblemente humana. Eso hacía que la gente conectara con él mucho más profundamente, y esa conexión importaba, porque la fama en el K-pop no se construye solo con música, se construye sobre apego emocional. Los idols que duran muchas veces son los que hacen sentir a los fans que no solo están mirando a un performer, sino siguiendo a una persona. Baekhyun entendía eso de forma natural. Ya fuera cantando en el escenario o mostrando su personalidad fuera de él, generaba interés. A medida que EXO entraba en sus años de pico, la presencia de Baekhyun se volvió todavía más poderosa. Ya no era simplemente parte de la historia de éxito, era una de las razones por las que esa historia se sentía tan fuerte. Su voz, su presencia escénica y su personalidad ayudaron a construir una imagen de la que los fans no podían cansarse. Pero con ese nivel de atención llegó algo más grande que el reconocimiento. Llegó la presión de demostrar que también podía brillar fuera del grupo. Para cuando Baekhyun ya se había probado dentro de EXO, la siguiente pregunta se volvió imposible de ignorar. ¿Podía sostenerse con la misma fuerza por sí solo? Para muchos idols, ese es el momento en que todo se complica. El éxito grupal no se convierte automáticamente en éxito solista. Lo que funciona dentro de un equipo no siempre funciona a solas. En un grupo, la presión se reparte. Solo, cada debilidad se vuelve más visible, cada fortaleza tiene que cargar más peso y el público observa todavía más de cerca que antes. Baekhyun entró en ese desafío con algo que muchos artistas pasan años intentando construir, una identidad clara. No era solo otro idol intentando sacar música solista porque parecía el siguiente paso esperado. Su voz ya se había convertido en una de las más reconocibles del K-pop. Y eso le daba una ventaja. Pero lo que volvió emocionante su camino solista no fue solo la familiaridad. Fue el hecho de que tenía su propio mood, su propio color y una forma de entregar canciones que se sentía personal en lugar de fabricada. Como artista solista, Baekhyun se inclinó hacia un sonido más suave y refinado que resaltaba su mayor fortaleza, el control emocional. No necesitaba arrollar cada track para dejar impresión. Sabía cómo hacer que una canción se sintiera íntima, elegante y adictiva al mismo tiempo. Esa es una habilidad rara, especialmente en una industria que muchas veces recompensa performances más ruidosas y obvias. Y una vez que la gente oyó ese lado de él con más claridad, su imagen empezó a evolucionar. Seguía siendo el Baekhyun juguetón y carismático que los fans ya amaban, pero ahora había algo más maduro en la forma en que se presentaba. Su trabajo solista le dio espacio para ser más matizado, más seguro y más preciso emocionalmente.
Demostró que no estaba brillando solo porque EXO fuera enorme. Estaba brillando porque realmente tenía el talento para sostener la atención por sí mismo. Y eso importó muchísimo, porque una vez que un artista demuestra que puede dominar tanto como miembro de grupo como en solitario, su estatus cambia. Ya no es solo exitoso, se vuelve esencial. Baekhyun no solo estaba construyendo una carrera más fuerte, estaba construyendo longevidad. Y quizá eso es lo que vuelve su historia tan absorbente. Detrás del encanto escénico, del humor y del carisma aparentemente effortless, hay un artista que siguió expandiéndose en lugar de acomodarse. Cada vez que la industria pudo haberlo encerrado dentro de una sola imagen, él empujó más allá. Cada vez que la gente creyó entender su atractivo, él reveló otra capa. Pero con ese tipo de crecimiento llega algo más pesado que la fama. Llega la presión de mantenerse arriba, de cargar expectativas que solo se vuelven más grandes y de demostrar que su mejor capítulo todavía no ha ocurrido. Ahora Baekhyun está en un lugar al que muy pocos idols llegan. Ya no es solo miembro de un grupo legendario, ni simplemente un solista exitoso. Se ha convertido en algo mucho más difícil de construir dentro del K-pop. Un nombre que pesa por sí solo. En el momento en que la gente escucha Baekhyun, ya espera talento, carisma, presencia escénica y un nivel de pulido que solo llega después de años de experiencia bajo una atención pública intensísima. Pero ese tipo de estatus trae su propia presión, porque una vez que un artista alcanza este nivel, el desafío deja de ser cómo llamar la atención. El desafío es cómo seguir evolucionando mientras el mundo mira. Los fans esperan más, la industria espera más. Cada comeback, cada performance, cada decisión se examina con más intensidad. El éxito crea admiración, pero también eleva el estándar al que tienes que vivir a la altura. Y aún así, Baekhyun sigue sintiéndose como un artista que todavía tiene más por mostrar. Eso es una de las cosas más poderosas de su recorrido. No se siente terminado, no se siente como alguien que ya le enseñó al público todo lo que puede hacer. Incluso después del éxito grupal, de los logros solistas y de los años manteniéndose relevante en una de las industrias más competitivas del mundo, todavía existe la sensación de que Baekhyun está construyendo hacia algo aún más grande. Quizá por eso su carrera sigue siendo tan fascinante. Tiene la voz que la gente reconoce al instante. Tiene la personalidad que mantiene a los fans conectados emocionalmente. Tiene la cualidad de estrella que hace que las performances se sientan effortless, incluso cuando la presión detrás de ellas no lo es en absoluto. Pero más allá de todo eso, tiene resistencia. Convirtió talento en consistencia, atención en lealtad y fama en algo mucho más duradero. Y eso no es fácil. En una industria que cambia rápido y olvida a la gente todavía más rápido, Baekhyun ha logrado seguir siendo importante, no porque se haya quedado quieto, sino porque siguió creciendo. Y quizá esa sea la razón real por la que su historia importa. No solo porque se volvió famoso, sino porque demostró que detrás del foco, de la voz y de la imagen, siempre hubo algo más fuerte sosteniéndolo todo, verdadero poder de permanencia.